Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre una de las empresas más emblemáticas en el mercado nacional colombiano, como lo es Postobón. Pero antes de hablarles de Postobón, les quiero hablar sobre una anécdota que me pasó. Y fue que me levanté temprano, feliz, venía a grabar este recurso audiovisual. Cuando me monto al metro, incluso me pego un codazo, y yo me azaré, y yo, ¿cómo? Entonces, hubo un cambio de emociones repentinas. Me sentía alegre, pero ya me sentía como con un sentimiento de aversión y repugnancia frente a ese señor, que lo quería obviamente atizar, pero como somos mentes racionales, pues entonces el conflicto no es el camino, es el diálogo, muchachos. Entonces llego a la universidad, lo primero que quiero hacer es quitarme ese sentimiento maluco, nefasto, que incide en mis emociones. Entonces lo primero que pienso es tomarme en una gaseosa. Y no pensé Coca-Cola, no señor. La primera que pensé fue una manzana Postobón. Y muchachos, la vida es color de rosas. No nos podemos complicar con cosas banales, sino echar para adelante. Bueno, entonces les voy a hablar sobre Postobón S.A. Postobón S.A. es una empresa, es una sociedad de capital. Se le da más importancia a los aportes económicos y a las acciones que a las personas. Listo, esta se constituye por escritura pública y registro mercantil. Se constituye mínimo 5 socios máximos, los que quiera. Máximo órgano de control de la Asamblea General de Accionistas. Es obligatorio la figura de revisor fiscal. El capital se divide por acciones. El capital se divide por acciones y están sujetas a llamarse títulos valores. ¿Sí o qué? Entonces vamos a hablar de que Postobón es una empresa multinacional debido a que tiene un nivel de participación en 2 o más países. Siendo exactos, tiene un nivel de participación en 22 países. Entre los que hay que resaltar Estados Unidos y Reino Unido. Y España. Entonces vamos a hablar de que Postobón participa en un modelo de operación de importación y exportación de los servicios. Siendo así, Postobón hace parte del sector secundario y terciario. Secundario porque transforma la materia prima, y terciario porque la comercializa y presta el servicio, pues. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la historia. Postobón, entonces S.A. Entonces decimos que es una sociedad anónima, pues entonces para la creación de una sociedad anónima el nombre de la empresa lleva los nombres de los socios acompañados de las siglas S.A. Entonces Postobón, Posada y Tobón. Entonces Valerio Tobón y Gabriel Posada fundaron Postobón en 1904. Para aquella época, estos muchachos, Valerio Tobón tenía grandes acercamientos con Gabriel Posada, que trabajaba en una de sus farmacias, y le propuso un negocio. Y es que Valerio Tobón se interesaba en el negocio en el mercado, no digamos negocio, suena como feito, en el mercado de bebidas no alcohólicas y gasificadas. Y Gabriel Posada pues también se interesó porque él era un comerciante reconocido para la época. Valerio Tobón, ya que era ingeniero, a través de unas descomposiciones, de unas configuraciones de algunas gaseosas, dio con una fórmula y creó la cola champagne. Gabriel Posada fue el que le suministró la materia prima. Para aquella época, Medellín y Colombia pasaban por unas confrontaciones bélicas de acuerdo a 2 partidos políticos que promovían el odio en aquella época, lo que se le llamó la guerra de los 1000 días. Este bipartidismo entre estos 2 partidos políticos, de acuerdo al diálogo, de acuerdo al discurso del odio, generó polarización y conflictos armados, a tal punto de que la relación entre estas dos ideologías políticas y sus seguidores eran tóxicas y mataban con el fin de defender su ideología de manera irracional, porque el camino es el diálogo. ¿Por qué ellos por qué deciden abrir su primera fábrica en Medellín? Primero, puesto que Medellín tenía unas condiciones geográficas poco accesibles
entonces la guerra no estuvo muy propensa tanto en Medellín. Y segundo, puesto que Valerio Tobón era oriundo de Guarne y Gabriel Posada tenía su capital y tenía su materia prima necesaria para la transformación en Medellín, siendo exactos en la avenida Sucre, en el centro de Medellín. Listo. Entonces ya ahora vamos a hablar sobre el clima organizacional y hay 3 variables de suma importancia que hay que resaltar. 1, la motivación. 2, ¿cuál creen ustedes? Esa misma, liderazgo. 3, gestión. Entonces vamos a hablar sobre la motivación. La motivación es que la organización incentiva a aquellas mentes competentes que tienen la capacidad de crear, invencionar productos innovadores que permitan tanto el crecimiento integral de esa misma persona como el de la organización, maximizando las utilidades de la organización. Incentiva a estas personas. Incentivos son económicos. También tiene una universidad. Una universidad le da transferencia de conocimientos a ese recurso humano con el fin de generar un grado de especialización que le permitirá a su vez a la organización un mayor grado de certeza en los procesos. También da bonos económicos a todos sus trabajadores. Liderazgo. ¿Cómo se ve reflejado ese liderazgo en la organización? Postobón, la organización Postobón recibe, porque un buen líder no solo reprende, un buen líder no solo enseña, sino que un líder acepta sus errores y también recibe información, está propenso a aprender de sus seguidores. ¿Qué hace Postobón? Postobón recibe esas opiniones críticas que tienen sus trabajadores con el fin de tomar decisiones que permitan alcanzar los objetivos de la organización. Entonces viene dentro de la estructura jerárquica viene esa comunicación, esa posición dentro de la toma de decisiones de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como se hace ordinariamente, como se hace normalmente. Y gestión, aquí hablamos de la tecnocracia, la meritocracia. Es importante porque de acuerdo al grado de especialización que tenga cada persona dentro de la organización, esta va a ocupar un puesto más importante en esa escala jerárquica. Y es que de acuerdo a la planeación, coordinación y organización, de acuerdo a las competencias de estas mentes especializadas, se genera un buen desempeño, promueven un buen desempeño eficiente del personal. Ahora les voy a hablar sobre la comunicación. La comunicación es muy importante dentro de las organizaciones, debido a que, como lo decía Harari, por allá en el libro de Hombres de Animales a Dioses, pues lo que nos hace humanos a lo mejor es la capacidad de cooperación. Entonces una comunicación permite una buena cooperación. Decimos que la comunicación interna de Postobón es muy rígida, debido a que hay mucho formalismo en el proceso de comunicación. Es solemne, requiere una formalidad adicional. Su comunicación externa, ya sabemos que todo ahora en día lo consumimos por los ojos. Estrategias de mercadeo, vallas publicitarias que permitan el acercamiento a ese consumidor con la organización, con el fin de la maximización de las ventas, y así aumentan los ingresos ordinarios. Vamos ahora a hablar sobre valores organizacionales, ¿sí o no? Entonces, los valores organizacionales, Postobón promueve la responsabilidad, promueve la cooperación. Es muy bonito porque en todas partes es una cooperación y a lo mejor es lo que nos hace humanos según Harari. La cooperación y la responsabilidad. Además de que este intenta promover en sus recursos humanos, generalmente es competentes con el fin de generar sostenibilidad, sustentabilidad y responsabilidad social. Aquí hay un grupo que se llama el grupo Kaizen. Este grupo está determinado a observar
en qué falencias dentro de la organización pueden mejorar y de acuerdo a ello tomar las decisiones respectivas para mejorar esa parte dentro de la organización. Ahora vamos a hablar sobre la estructura. La estructura es de vital importancia dentro de la organización. Hablamos de una estructura formal e informal. La estructura formal es la que sea de manera, esta no sea de manera natural, sino que nosotros mismos, de acuerdo a las necesidades de la organización, nosotros la vamos a desempeñar. Entonces decimos que post-POBON, les voy a mostrar la estructura. Un momento, Oski. La estructura. Entonces sabemos que tenemos estas flechitas hacia abajo, lo que representan es subordinación, y hacia los lados la comunicación respectiva que tienen los diferentes departamentos. Tenemos el departamento administrativo, el departamento de producción, el departamento comercial y el departamento financiero. Cada uno con una actividad diferente. ¿Listo? Entonces esta es la que se da de manera artificial, por decirlo así, porque nosotros como humanos la modificamos a nuestras necesidades. Requiere un formalismo adicional. Al momento de la departamentalización de las organizaciones, pues eso no sea de que yo amanece con las ganas de departamentalizar una organización, sino que eso tiene un paso a paso. Entonces nos remontamos en el proceso de organización de Frederick Taylor, padre de la escuela científica, y es que la división del trabajo, uno de los principios del proceso administrativo de organización, y es que primero, departamentalizar, ¿sí o qué? Entonces tenemos departamento administrativo, departamento de producción, departamento comercial y departamento financiero. Segundo, jerarquizar, pues sabemos que la presidencia está por encima de la dirección general, por encima de la sede, esta está por encima de la secretaría general, la asesoría jurídica y la comunicación y imagen y relaciones internacionales. Y que estos se tienen que rendir cuentas a estos otros órganos de control. Listo. De la jerarquización, definición y elección. Allí es lo que se enfoca para conseguir el personal apto con las capacidades aptas. Vamos a hablar de la estructura informal. Bueno, la estructura formal ya sabemos cómo surge, pero la estructura informal nace de manera natural y en Postobón hay grupos que crecieron de manera natural, como esos grupitos que van los domingos a jugar balón. También hay unos grupitos que ciertos días de la semana leen libros y otros grupitos que ciertos días de la semana, los fines de semana o festividades se reúnen para tomarse su guarino o Ronaldinho, como dicen por ahí de manera paisa. Bueno, entonces les voy a hablar sobre las conclusiones. Entonces es bonito porque aquí podemos meter a dos personas pero muy importantes, como lo es Hofstede y Trompenas, dos genios ellos que pasaron sus vidas en gran parte a hablar de la multiculturalidad e interculturalidad, y nos hablan de dimensiones culturales. Vamos a hablar sobre Hofstede. Hofstede, podemos ver la distancia jerárquica. Listo, en la distancia jerárquica decimos que es alta porque al momento de la comunicación de esos departamentos con aquellos órganos que se encuentran más arriba, los que les tienen que rendir pleitesía, hay un canal de información que requiere mucho formalismo. Eso lo decíamos ahorita en la comunicación. Hablamos de la feminidad versus la masculinidad, debido a que en Postobón, aunque promueven la equidad de género, los que presentan en su mayoría la hoja de vida son hombres. Entonces hay más hombres que mujeres, lo que significa que en aquella empresa el recurso humano trabaja para sobrevivir. Hablamos de Alfonso Trompenas en el sentido del logro versus el atributo, cuando hablamos allá en gestión de la tecnocracia y meritocracia, debido a que los poderes que se ganan dentro de la organización, en una jerarquía, se ganan de acuerdo a los conocimientos
por mérito que hicimos en nuestras vidas. Entonces es una organización enfocada al logro. Y ahora vamos a llamar a Harari. Harari nos habla por allá de qué nos hace a nosotros humanos. A nosotros humanos nos hace la capacidad de cooperar. Y Postobón, de acuerdo a sus procesos administrativos, planeación, organización, control y dirección, llamando a esa figura, a esa mente maestra como lo fue Frederick Taylor, padre de la escuela científica. Y es que en aquellos procesos administrativos, Postobón lo que busca es la cooperación con el fin de alcanzar el objetivo general. Y por último, les diría muchachos, que Postobón es pionera en el mercado de gaseosas y de gaseosas no alcohólicas y gasificadas, y se ha mantenido a través de los años de acuerdo a su tradición y de acuerdo a su capacidad de incentivar el recurso humano.